A ver, señor Olmedo. Buenos días. Sara ya está. No, está en Navarra. ¿Vale? Sí. Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos y vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno Corporativo del mes de febrero. Damos paso al primer punto del orden del día, lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores. ¿Alguna cuestión sobre las actas? Vale, podemos entonces aprobarlas. Gracias. El segundo asunto es dación cuenta de decretos de alcaldía. Señor secretario. De conformidad con lo que establece el artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta a la Corporación en pleno de las resoluciones que han sido dictadas por la Alcaldía y tenencias de Alcaldía, registradas en el correspondiente libro de resoluciones que han estado a disposición de los miembros corporativos conjuntamente con la convocatoria de la sesión y que integran una relación que va de los días 22 de enero a 18 de febrero del año en curso y los números 248 a 678. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión sobre las actas? Nada. El tercer asunto, Corporación Municipal, toma de conocimiento de la renuncia a su condición de concejal de esta corporación de doña Juana María Boscá Vidal. Se trata de dar cuenta al Pleno del escrito formulado por doña Juana María Boscá Vidal en el registro de entrada con fecha 4 de febrero, con el objeto que, de conformidad con el artículo 9.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Pleno tome conocimiento formal de dicha renuncia expresa, con el objeto de que también se ordene la diligencia de los trámites pertinentes y subsiguientes ante la Junta Electoral Central, con el objeto de que se disponga la expedición de la credencial de quien deba sustituirla. Gracias. Esta misma mañana recibía un mensaje de la señora Boscá en la que me pide que les traslade a todos ustedes el agradecimiento. Me dice textualmente: agradece por favor a todas y a todos los concejales la colaboración y las atenciones que han tenido conmigo en este tiempo. Así lo hago y se lo traslado, y yo quiero trasladarle también a la señora Boscá un agradecimiento expreso en nombre de todos los miembros corporativos y también en nombre de la ciudad de Ávila por su trabajo y su dedicación y sus aportaciones para mejorar la vida de los abulenses. Siempre digo que cualquier persona que dedica un minuto de su vida a los demás es digno de reconocimiento, y si, como es el caso, le dedica a los abulenses año y medio de su vida, suficiente para que tenga nuestro reconocimiento, nuestra amistad y sobre todo todo nuestro agradecimiento. Que conste en acta, por favor, señor secretario. Gracias. El punto cuarto es el de Cultura, Educación y Deportes, prórroga de la cesión del uso gratuito del convento de San Francisco. Señor secretario. Bien, este asunto fue dictaminado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 14 de febrero del año 2013, del año en curso, en el cual se dio cuenta, a su vez, de la propuesta elaborada por la Alcaldía, recordando que en su momento, mediante acuerdo del Pleno Corporativo de 27 de abril de 2001, se acordó, ratificando el previo acuerdo de la Junta de Gobierno Local, prestar la conformidad al texto íntegro del acta de entrega por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes del inmueble denominado Convento de San Francisco, facultándose entonces al alcalde para que en nombre y representación del Ayuntamiento procediera a su formalización. Todo ello previa a la sustanciación del pertinente expediente en el que se había interesado la cesión de uso gratuito del referido inmueble declarado monumento histórico-artístico y bien de interés cultural, que es propiedad del Estado y que concluyó con la orden ministerial de 6 de abril de 2001 por el que se otorgaba la autorización administrativa de uso de dicho convento al excelentísimo Ayuntamiento de Ávila con objeto de destinarlo a finalidades culturales, incluyendo un auditorio de música. Dicha orden ministerial disponía una cesión de uso por un periodo de 10 años, prorrogable
hasta un máximo de 50 años. Lo que decía la Junta de Gobierno de 14 de febrero y hoy se eleva a pleno para su formalización o ratificación es que, considerando las necesidades que ostenta este excelentísimo ayuntamiento de infraestructuras para destino cultural y habida cuenta de la memoria de actividades elaboradas, de las actividades que se han realizado en su seno y que determinan el cumplimiento del destino para el cual fue cedido y que se mantienen en la actualidad, se sometía a la Junta de Gobierno, como digo, a dictamen y ahora al Pleno lo siguiente: solicitar del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la concesión de una prórroga de la cesión de uso gratuito del Convento de San Francisco como centro cultural, incluyendo su uso como auditorio, por un periodo de al menos otros 10 años para garantizar la debida planificación de la actividad propia de este centro, renovándose el compromiso del cumplimiento íntegro de las cláusulas y condiciones establecidas en su momento en el pliego que acompañaba a la orden ministerial que autorizaba dicha cesión de uso, y facultar al alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden a la formalización de dicho acuerdo. Gracias. ¿Alguna intervención? Vale, podemos pues aprobarlo tal y como viene de la Junta de Gobierno. Gracias. El quinto punto del orden del día, las proposiciones. La primera es la presentada por el Grupo de Concejales de Izquierda Unida sobre adhesión a la Iniciativa Ciudadana Europea sobre servicios de agua y saneamiento. Señor secretario. La proposición tiene el siguiente tenor. El 28 de julio del 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció mediante su resolución 64-292 que el derecho humano al agua potable y el saneamiento era un factor esencial para la vida. La resolución pide a los países miembros y las organizaciones internacionales el suministro de recursos económicos, la creación de capacidades y la transferencia de tecnología con el fin de garantizar el acceso físico y económico de todos los ciudadanos a agua potable segura y limpia y a un saneamiento adecuado. Se abría las expectativas para ampliar el acceso al agua y el saneamiento, especialmente para las personas que están desprovistas de estos servicios. 1 millón de personas sin agua y 8 millones sin saneamiento solo en Europa. Sin embargo, esta expectativa no se ha hecho realidad. La gran mayoría de los gobiernos han seguido con la inercia y las prácticas anteriores que no solo no han logrado resultados, sino que los han agravado. Por ello, cada día más ciudadanos europeos están preocupados por la gestión del agua, más cuando, aprovechando el actual contexto de crisis económica, muchos gobiernos e instituciones europeas quieren favorecer los procesos de privatización del agua, que en España alcanzan ya el 50%, en vez de asegurar que sean disfrutados por todos y todas. Con el objetivo de garantizar este servicio a todos los ciudadanos que residen en Europa y garantizar el futuro de las próximas generaciones, se lanza la Iniciativa Ciudadana Europea, la primera desde la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, que tiene los siguientes objetivos. Primero, la garantía de unos servicios de agua y saneamiento para todos los ciudadanos en la Unión Europea. Segundo, los derechos humanos deben estar por encima de los intereses comerciales, con lo que no queremos la liberalización de los servicios de agua. Y tercero, acceso universal al agua y saneamiento. Por todo ello, se eleva al Pleno esta proposición con el objeto de adoptar en su caso los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno del Ayuntamiento se adhiere a la Iniciativa Ciudadana Europea. En segundo lugar, se dará difusión a la adhesión a dicha campaña y se visibilizará de manera clara en las dependencias municipales u otros espacios. En tercer lugar, se facilitará un espacio en dependencias municipales para la recogida de firmas y se difundirá este compromiso a toda la ciudadanía del municipio a través de los canales comunicativos del Ayuntamiento. Y, en cuarto lugar, se daría traslado de la adhesión a las organizaciones interesadas. Gracias, señora Barcelilla. Para posicionar su grupo, 3 minutos, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Nos encontramos ante una petición firme que insta y recuerda a los gobiernos que tienen que garantizar el acceso al agua y saneamiento a todos los ciudadanos, y que refuerza el agua como un servicio público esencial y un bien común que no puede dejarse a voluntad del mercado. Está suficientemente constatado que las formas de liberalización, bien sea privatización total o parcial de los servicios de agua y saneamiento, aumentan las diferencias entre los ciudadanos con poder adquisitivo y los menos favorecidos, con lo que aumenta la desigualdad social
Y nos recuerda además que cuando a un ciudadano se le despoja del agua, se le quita con ello parte de su dignidad. Muchos gobiernos e instituciones europeas, aprovechando el actual contexto de crisis, están favoreciendo aún más la privatización del agua. En nuestro país ya alcanza el 50%, en lugar de asegurar que sea disfrutada por todas y todos. El objetivo de la campaña para la que pedimos el apoyo de este Pleno es garantizar este servicio a todos los ciudadanos que residen en Europa y garantizar el futuro de las próximas generaciones, recordando que el agua forma parte de una naturaleza que no es solo una herencia recibida, sino que es la que tendremos que dejar aumentada para nuestros hijos. El agua es un recurso vital también para la recuperación económica, para mantener la calidad de vida y continuar el camino hacia formas de vida más sostenibles. Nuestros sistemas urbanos de gestión del agua deben seguir y, en su caso, volver al control público, cuya consecución sea una mejora en la calidad del servicio, así como su universalización y nunca un interés lucrativo. El modelo de gestión del 50% de los servicios de agua y saneamiento por parte de empresas privadas o mixtas en nuestro país está controlada por un par de empresas, Aguas de Barcelona y Fomento de Construcciones y Contratas, o sea, Aqualia, que no es más que la empresa matriz de FCC para todo lo que tiene que ver con el agua. En el 90%, esto ocurre en el 90% de los casos, con lo que nos encontramos también con un auténtico oligopolio. Este modelo de gestión es costoso para el ciudadano que ve incrementada su tarifa. Es medioambientalmente insostenible, ya que a mayor consumo de agua, mayor es el beneficio. Oscuro, porque no existen órganos reguladores ni indicadores de calidad de la gestión, ni estadísticas fiables, y supone una auténtica pérdida del control de las administraciones que a veces se ven abocadas a renovar los servicios sin licitación pública. Los alcaldes son los máximos responsables de la gestión del ciclo urbano del agua y saneamiento. Y es por ello que creemos firmemente que este ayuntamiento en pleno debe comprometerse a defender y difundir esta iniciativa ciudadana europea del agua, para garantizar unos servicios de agua y saneamiento para todos los ciudadanos en Europa, para que no se liberalicen los servicios y vuelvan, en su caso, a la gestión pública, para que el agua siga siendo un bien público y común y no un bien comercial. Y además, solo una cosa más para su conocimiento, desde el inicio de esta campaña, los alcaldes de 10 ciudades europeas que representan a 10 millones de ciudadanos europeos, que son Ámsterdam, Bruselas, Copenhague, Génova, Gante, Leicester, Nantes, Nápoles, Viena y París, ya han apoyado esta iniciativa. Y así también la ha apoyado la Diputación de Ávila, de Sevilla, que reúne a todos los ayuntamientos de Sevilla, como todos sabemos aquí. Por eso esperamos su apoyo. Gracias. A usted, señor Vicente, tiene la palabra por bien. Gracias, señor alcalde. Señora Barcenilla, como bien refleja en su exposición de motivos, el agua no es un bien comercial. Es un recurso natural limitado y un bien público. Por tanto, el agua debería ser considerada como un bien social y no esencialmente como un bien económico. Mire, estamos de acuerdo en que es obligación de las administraciones promover el suministro de agua y el saneamiento como servicios públicos esenciales para todos. Asimismo, creemos que el abastecimiento de agua y la gestión de recursos hídricos no deben regirse por las normas de mercado interior y que deben excluirse los servicios de agua del ámbito de la liberalización, porque creemos que la privatización amenaza la gestión de este bien básico para la vida. En definitiva, nos adherimos o nos sumamos a su petición, reservándonos la última parte de la gestión, porque no ha quedado muy clara, queda en su exposición bastante bien, pero luego después en el argumentario que ha puesto usted encima de la mesa nos genera alguna duda. Gracias. A usted, señora Vázquez, tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días. Nosotros también vamos a apoyar su propuesta, señora Barcenilla, porque la compartimos, porque también el Partido Socialista, como usted conocerá, está presentando proposiciones en los ayuntamientos apoyando esta iniciativa ciudadana, y porque además nos parece que en este momento es muy oportuno apoyar este tipo de iniciativas en un momento como este, como digo, en que se está poniendo encima de la mesa por parte del Gobierno, por parte del Partido Popular, un modelo
donde se refleja en la reforma local propuestas que están abriendo las puertas a la privatización, en concreto de este recurso, algo que además ya se había iniciado con la reforma de la Ley de Aguas, que va a dar carta de naturaleza a la mercantilización de los derechos concesionales, cuyas competencias exclusivas habían venido siendo de las confederaciones hidrográficas, y que está siguiendo la senda del ministro Cañete de facilitar el desembarco masivo de empresas privadas en el ámbito de la gestión del agua, tal y como estamos viendo en los casos del canal de Isabel II y otras actuaciones en nuestro país. Por lo tanto, nosotros apoyamos esta iniciativa y va a contar con nuestro voto favorable. Nada más. Gracias. Señor Hernández Herrero tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Para posicionar al Grupo Popular respecto a esta moción, que, como bien se señala, está formulada en unos términos francamente positivos en cuanto a la conservación de un derecho fundamental, como es el derecho al agua y al saneamiento de cuantos ciudadanos habiten donde habiten, pues tienen que tener acceso a él, sin duda ninguna. Pero le comentaba en las conversaciones previas, señora Barcenilla, que pese a tener una posición muy favorable a la misma, nos parecería oportuno debatir esta cuestión en una comisión informativa para conocer el dossier correspondiente a esa iniciativa legislativa comunitaria promovida por la Organización Sindical Europea, que nos merece todos los respetos. Hay algunas afirmaciones que usted ha realizado que no compartimos, todo lo que tiene que ver con procedimientos de adjudicación de los servicios del agua, en ningún caso, por lo menos en el Ayuntamiento de Ávila, ni son oscuros, ni son prevalentes para las empresas privadas, ni muchísimo menos condicionan el futuro. Y, por lo tanto, a nosotros lo que nos parece oportuno es que esta iniciativa promovida por la ONG Right to Water y que está siendo efectivamente apoyada por muchísimos ciudadanos europeos y también por algunos ayuntamientos, lo que nos merece el rigor de nuestra posición para apoyarla, repito, desde un posicionamiento positivo y favorable, es debatirla en una comisión específicamente, y a buen seguro que vamos a encontrar un punto de encuentro con usted. Ya le manifestaba el día de ayer y días anteriores en las conversaciones previas a este pleno que nuestra predisposición es positiva, sin duda. Lo único que queremos conocer mejor la materia. Gracias. ¿Alguna intervención? Segunda, tiene la palabra, señora Barcenilla. Doy gracias a todos los que van a apoyar esta moción, que, como ya expliqué también en las conversaciones que tuve con el portavoz del Partido Popular, no es más que darle forma de moción a la propia iniciativa como estaba, que es importantísimo, que seguimos pensando que sí que nos condiciona. En ningún caso, cuando he dicho que en las administraciones a veces se ven abocadas a renovar servicios sin licitación o a procedimientos oscuros, he hecho alusión en ningún caso a la ciudad de Ávila, pero sin embargo sí que sabemos pues que la ciudad de Ávila tiene totalmente privatizado el servicio del agua, con lo cual los intereses comerciales de la empresa tienen que primar forzosamente con los intereses, con lo que supone defender un derecho humano como es el derecho al agua y al saneamiento. Nada más. Saben que nuestra postura es así en todos los servicios, y no quiere decir que porque lo vaya a gestionar, se pudiera gestionar desde los propios ayuntamientos, se debiera gestionar desde los propios ayuntamientos, el servicio fuera peor. En ningún caso. No dejamos de pagar por el agua, no dejamos de pagar por los arreglos en el agua, por los arreglos en el saneamiento, incluso por pedir a las empresas que nos adelanten dinero cuando nos hace falta para otros temas. Gracias. ¿A usted? ¿No? ¿No? Tiene la palabra. Sí, muy rápidamente. Me alegro, señora Barcenilla, que haya matizado usted esta cuestión. Nosotros pensamos que tenemos un buen servicio de aguas. Francamente, aunque ese servicio se prestara directamente por el ayuntamiento, también generaría lógicamente un coste. Y en este caso pensamos que nuestro servicio de agua, nuestro servicio de prestación del agua y del mantenimiento y del saneamiento es un buen servicio, razón por la cual no tenemos ningún problema en identificarnos y en vincularnos a esta iniciativa que usted presenta y que ha promovido esta ONG, pero repito, simple y llanamente conociendo los extremos de forma más concreta en la comisión informativa correspondiente.
Muy bien, muchas gracias. Asunto suficientemente debatido. Pasamos, pues, a votar la proposición presentada por el Grupo de Izquierda Unida sobre adhesión a la Iniciativa Ciudadana Europea sobre servicios de agua y saneamiento. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? Gracias. Queda, pues, rechazada por 13 votos en contra y 10 a favor. La siguiente proposición es la que presentaba también el Grupo de Izquierda Unida, pero que se convierte en moción conjunta después de las deliberaciones y los ajustes y los acuerdos al que han llegado los portavoces de los diferentes grupos políticos. Por tanto, como moción conjunta se tramita y así consta. Señor secretario, dará lectura a la resultante de esas negociaciones. Adelante. Bien, dicha proposición conjunta tiene el siguiente tenor. Es un hecho manifiesto que desde el inicio de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a situaciones límite que en muchos casos no les permiten cubrir sus necesidades más básicas. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2007 y 2010, en el Estado español se registró una cifra aproximada de 300.000 ejecuciones hipotecarias, una realidad que ha ido en aumento. Según un estudio de la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas, más de 500.000 de familias perderán su casa de 2008 a 2015. Dicha asociación desglosa más de 500.000 de damnificados por etapas. Del 2008 al 2011, 150.000 ya han perdido su vivienda y soportan deudas que impiden cualquier oportunidad de encauzar su futuro. En 2012, 135.000 familias han sufrido un proceso de ejecución hipotecaria. A estas cifras hay que sumarles, si no se toman medidas urgentes, otras 133.000 que ya no pueden seguir pagando la hipoteca y las 100.000 que dejarán de hacerlo en los 2 próximos años por el aumento del paro. En este contexto, miles de familias se enfrentan no solo a la pérdida de su vivienda, sino también a una condena económica de por vida. Una vez interpuesta la demanda por parte de la entidad bancaria, se inicia el proceso de ejecución, frente al cual solo se pueden alegar unas escasas causas tasadas de oposición que terminará con la subasta de la vivienda. Cuando la subasta queda desierta, como sucede en la mayoría de los casos desde el inicio de la crisis, el ejecutante se adjudica el inmueble por un 60% del valor de tasación y sigue reclamando la deuda, el principal, los intereses y las costas judiciales, a las personas que en situación de insolvencia y sus eventuales avalistas. Así pues, estas miles de familias están siendo condenadas vitaliciamente a la exclusión social y la economía sumergida por una legislación anómala que no tiene comparación en los países de nuestro entorno. Todo esto hace que las consecuencias de las crisis se carguen sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario, mientras las entidades financieras, en gran medida responsables de esta, reciben ayudas millonarias sin asumir ninguna responsabilidad. Hecho del todo inadmisible en un Estado autodenominado social y democrático de derecho por su Constitución. A veces, algunas de estas familias consiguen evitar la condena financiera forzando que el banco acepte la vivienda como dación en pago y que con su recepción cancele la deuda. Tanto si esto se produce como si se llega a la ejecución, cuando el banco adquiere el inmueble, quien pierde su vivienda tiene que abonar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, también conocida como plusvalía, a su ayuntamiento. Al producirse una transmisión de un terreno urbano a título oneroso, se da lugar al hecho imponible y el transmitente, ejecutado o donatario, se convierte en sujeto pasivo, de acuerdo con lo que establece el artículo 106.1b del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Vista la situación en que se encuentran las familias que sufren estos procesos, estas deberían de ser objeto de una especial atención en el ámbito de las políticas públicas y no las obligadas a soportar un tributo, el importe del cual
es bastante sustancioso en la mayoría de los casos y de difícil asunción dadas sus circunstancias. El Real Decreto Ley 6/2012 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos adicionó un punto tercero a este artículo 106, que estableció un cambio en el sujeto pasivo en el tributo en cuestión, por el que en los casos de dación en pago el sujeto pasivo sustituto pasa a ser la entidad adquirente sin posibilidad de repercutir. Ahora bien, este Real Decreto exige unas condiciones muy restrictivas, tanto en lo relativo al hipotecado que transmite como al precio máximo de adquisición del inmueble, que hace que normalmente este cambio en el sujeto pasivo no se produzca. Por esto, en la generalidad de los supuestos, donatarios y ejecutados resultan obligados a la liquidación del impuesto a pesar de haber perdido su vivienda y no haber experimentado de facto ningún incremento del valor de su patrimonio, elemento constitutivo del hecho imponible de la plusvalía, de acuerdo con el artículo 104 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. De todo lo expuesto anteriormente, se llega a la determinación de que en estos supuestos la liquidación de dicho impuesto constituye un caso flagrante de injusticia tributaria. Por todo ello, los grupos políticos de esta corporación elevan al Pleno esta proposición con el objeto de adoptar en su caso los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno del Estado español a completar la modificación del artículo 106 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el sentido de hacer extensiva a todas las adjudicaciones hipotecarias de vivienda única y habitual y las entregas de estas como dación en pago, la modificación introducida por el artículo 9 del Real Decreto Ley 6/2012, por el que el sujeto pasivo sustituto del contribuyente pasa a ser la entidad adquirente del inmueble, de forma que se atribuía la condición de sustituto del contribuyente sin posibilidad de repercusión al acreedor de la hipoteca que recibe el inmueble en pago de la deuda o promueve el proceso de ejecución, liberando así al sujeto pasivo de la carga de sufragar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. En segundo lugar, establecer una ayuda para los sujetos pasivos del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana por el importe de la cuota tributaria correspondiente, en el caso de las ejecuciones hipotecarias de la vivienda única habitual y de la dación en pago al acreedor hipotecario de la vivienda única habitual, a excepción del supuesto a que se refiere el artículo 106.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el que el sujeto pasivo es la entidad adquirente del inmueble. El sujeto pasivo deberá presentar a estos efectos la oportuna autoliquidación del impuesto y solicitar la ayuda, que una vez concedida se aplicará directamente al pago del tributo. Asimismo, la citada ayuda se aplicará con carácter retroactivo a todos aquellos casos que se hayan producido con posterioridad al 31 de diciembre del año 2008. Y, en tercer lugar, transmitir esta proposición para su conocimiento al Consejo de Ministros, a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, a las Cortes de Castilla y León, a la Federación Regional de Municipios y Provincias, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio. Muy bien, muchas gracias. Intervenciones. Tiene la palabra, señor Barcenilla. No mucho que decir, salvo agradecer a todos los grupos de este Pleno el interés mostrado en la negociación de la presente proposición, que seguramente con eso ha mejorado mucho, que fue en principio presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, pero que ninguno de los otros grupos cerró las puertas a apoyarla, a mejorarla y a ponerla en marcha. No obstante, como esperábamos el apoyo, lo esperábamos porque afecta a los ciudadanos agobiados por una crisis que no han provocado ellos, hasta el límite de sentirse abocados a perder no solo a perder su vivienda, sino a permanecer en una total y absoluta exclusión social. Y como quiera que nuestro interés, el nuestro, el de todos los grupos, han de ser los ciudadanos y ciudadanas de Ávila, al menos así ha sido siempre para el Grupo Municipal de Izquierda Unida, nos sentimos plenamente satisfechos de haber llegado a esta proposición conjunta y de ahora en adelante lucharemos desde donde tengamos que luchar para conseguir que la dación en pago sea una total realidad. Gracias. A usted, señor Vicente, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde.
Señora Barcenilla, sí, le vamos a dar el agradecimiento a Izquierda Unida su disposición para hacer también nuestra su proposición inicial, dándonos la posibilidad de sumar y complementar esa proposición que es muy interesante para todos los ciudadanos de Ávila. Gracias. A usted, señora Vázquez, sí, tiene la palabra. Gracias. Efectivamente, un motivo de satisfacción, señora Barcenilla, la suscripción unánime de la propuesta de hoy, pero yo creo que también un motivo de esperanza para conseguir que todo el arco parlamentario, todas las fuerzas, lleguen también a un acuerdo en esas iniciativas que se están debatiendo a nivel nacional, como es la iniciativa legislativa popular sobre dación en pago o el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno sobre desahucios. Esperemos que esto sea el inicio de un acuerdo al que podamos llegar todos finalmente. Esto contempla un aspecto muy concreto, pero no por ello menos importante, y yo creo que si llega a buen puerto esto que entre todos hoy vamos a pedir, bueno, pues tendremos que estar satisfechos, como decía la señora Barcenilla, de haber contribuido con un granito de arena a aliviar esa desgracia de muchas familias. Gracias. Señor Hernández Herrero, tiene la palabra. Muchas gracias. En una declaración conjunta hablar el último es lo que tiene, que ya está prácticamente todo dicho. Ratificar efectivamente lo que los portavoces de los otros grupos políticos acaban de manifestar. En un asunto capital, como son los desahucios, creo que hay que tener altura de miras. El Grupo Popular entendemos que lo ha tenido. Es verdad que la iniciativa era del Grupo Municipal de Izquierda Unida, pero ipso facto nos pusimos a trabajar para que técnicamente se pudiera depurar este asunto, que sea de forma inmediata puesta a disposición de los ciudadanos que tengan la desgracia de estar en estas circunstancias. Rápidamente, de mano del teniente alcalde de Economía, nos pusimos a trabajar, encontramos la fórmula. Efectivamente tenemos una línea de subvención a personas desempleadas para financiarles los impuestos municipales, también el recibo del agua, que es una línea perfectamente disponible y que nos permitirá que el resultado a liquidar, el resultado a ingresar, sea cero en estas situaciones de ejecuciones hipotecarias. Efectivamente, la iniciativa legislativa popular y también las distintas propuestas legislativas del Gobierno de España pensamos que están abordando este asunto, esta lacra, y en la que creo que todos tenemos que caminar juntos, unidos, y un buen ejemplo ha sido el de hoy, sin duda. Gracias. Bueno, yo creo que ya no está suficientemente debatido y claro, por tanto entiendo la proposición aprobada por unanimidad. Así es, pues que así conste. Gracias. La tercera proposición es la del grupo de concejales de UPyD sobre la situación de la unidad de desintoxicación hospitalaria de Ávila. Señor secretario. La proposición dice lo siguiente. La Ley 3/1994, 29 de marzo, de prevención, asistencia e integración social de drogodependientes de Castilla y León, modificada por la Ley 3/2007, de 7 de marzo, establece las características fundamentales del sistema de asistencia e integración social de drogodependientes, que en nuestra comunidad se estructura en 3 niveles básicos, siendo el plan... Por favor, ruego silencio. Señor secretario. Siendo el Plan Regional sobre Drogas el instrumento estratégico para la planificación, ordenación y coordinación de las actuaciones que se llevan a cabo en esta materia. De esta forma, los sucesivos planes regionales de drogas, incluido el vigente sexto Plan Regional sobre Drogas de Castilla y León para 2009-2013, han definido el tercer nivel asistencial como aquel constituido por recursos específicos con un alto nivel de especialización para el tratamiento en régimen residencial de las drogodependencias, incluyendo en este nivel, entre otros recursos, las unidades de desintoxicación hospitalaria, destinadas al tratamiento preferentemente de consumidores de drogas ilegales, pero también para el tratamiento hospitalario del alcoholismo. Porque, según manifiesta el propio plan vigente, el uso, abuso y dependencia de las drogas es un problema en evolución constante que necesita una acción pública, planificada y sostenida. Para ello, en el ámbito de la asistencia, el plan de la Junta de Castilla y León fija como línea estratégica disponer de una variada gama de recursos asistenciales de alta calidad para facilitar el abandono del consumo de drogas mediante tratamientos integrales que se ajusten a cada paciente, e incluso planea crear una nueva unidad hospitalaria específica
para el tratamiento de drogodependientes con comorbilidad psiquiátrica. Planes aparte, lo cierto es que actualmente en nuestra comunidad autónoma existen 3 unidades de desintoxicación hospitalaria para la rehabilitación de drogodependientes, 2 públicas, una en Salamanca y otra en Ávila, con 6 camas cada una, y una privada en Palencia, con lo que hay concertadas 6 camas más. Así, en Castilla y León contamos con un total de 18 plazas, 12 públicas dependientes de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y 6 concertadas con una entidad privada. En concreto, la unidad de desintoxicación hospitalaria de Ávila lleva funcionando desde 1996, dependiendo directamente de la Administración regional, que la incluye en la guía de recursos de la Red de Asistencia al Drogodependiente de Castilla y León, actualizada el 14 de enero del 2013. No obstante, la unidad de desintoxicación hospitalaria de Ávila, que durante años ha cerrado anualmente en el periodo estival y reabierto sus puertas en otoño, al día de hoy permanece cerrada. Desde la Junta de Castilla y León aseguran que se trata de un cierre temporal debido a cuestiones de demanda y supeditan la reapertura de la unidad de desintoxicación hospitalaria de Ávila a que se cubran el 100% de las plazas disponibles en las otras 2 unidades de la comunidad, incluidas las 6 de gestión privada concertada. Una decisión que, además de anteponer la utilización de plazas privadas a la de las plazas públicas, resulta tanto o más chocante porque, según los datos de la última memoria del Plan de Drogodependencias de Castilla y León, el número de drogodependientes de nuestra comunidad que en 2011 ingresaron en unidades de desintoxicación hospitalaria fue de 213 personas, que permanecieron en ella una media de 21,1 días. Así pues, aun habiendo permanecido abiertas las 3 unidades todo el año, en 2011 las 18 plazas disponibles en la comunidad habrían estado ocupadas 250 días de los 365 posibles, y de haber existido solo 12 plazas, no se podría haber atendido toda la demanda recibida. Por todo ello, se eleva al Pleno esta proposición con el objeto de adoptar en su caso los siguientes acuerdos. Primero, interesarse por la situación, concertando y manteniendo cuantas reuniones sean necesarias con los representantes locales y regionales del SACIL para aclarar la situación y, en su caso, solicitar la reapertura de la unidad de desintoxicación hospitalaria de Ávila lo antes posible. Y, en segundo lugar, instar a la Junta de Castilla y León a definir un protocolo de actuación que, en caso de que la demanda sea insuficiente, establezca los criterios y orden de prioridad para el mantenimiento y ocupación de las plazas disponibles, tratando de primar la ocupación de las plazas de gestión pública frente a las plazas concertadas. Gracias. Señora Barcenilla, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, nada en absoluto que decir en cuanto a su proposición, en contra me refiero, porque todo lo que tiene que ver con la pérdida de servicios de sanidad pública, mejor dicho, con su recuperación, cuando parece que nos están empujando a darlos ya por perdidos y a conformarnos quedamente con la frase hecha y tal manida de esto es lo que hay, o lo tomas o lo dejas, contará siempre con el apoyo de este grupo municipal. Por otra parte, nos encontramos además, como en tantos otros casos, con la sensación de que Ávila es menos importante que otras ciudades de nuestra comunidad, puesto que se nos indica que se abrirá nuestra unidad cuando se ocupen las otras de la comunidad. Como bien dicen ustedes, las de gestión privada. De ningún modo podemos consentir que una vez más se prime a otras ciudades y mucho menos a unidades concertadas sobre las públicas. Si desafortunadamente se siguen necesitando las 18 plazas, se debe de seguir el concierto solo hasta que se creen más plazas públicas. Y si el descenso de usuarios lo mantiene en 12 plazas, que sería una suerte, por encima de todo, primero las públicas, o sea, las de Ávila. El Grupo Municipal de Izquierda Unida le diría a usted y les diría a todos sanidad pública y de calidad, universal y para todos. Y, por supuesto, el voto del Grupo Municipal de Izquierda Unida a favor de su propuesta. Gracias. Señora Pedriza, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y gracias de antemano, señora Barcenilla, por su apoyo. Desde el Grupo Municipal de UPyD seguimos preocupados e interesados en los recursos sanitarios públicos de nuestra ciudad
y de la importancia de todos y cada uno de los mismos, por pequeños que sean, ya que son los que aportan calidad y seguridad a los ciudadanos. Teniendo en cuenta la importante inversión económica que se hizo para renovar todo el hospital provincial en su día y hace muy poco tiempo, nos sorprende y preocupa enterarnos del cierre de la unidad de desintoxicación hospitalaria, que en la actualidad, como hemos apuntado en la exposición de motivos de esta proposición, el sexto Plan Regional sobre Drogas 2009-2013 reconoce que en la actualidad el uso, abuso y dependencia de las drogas continúa siendo un problema complejo en evolución constante y con múltiples repercusiones personales, familiares y sociales que necesita de una acción pública planificada y continuada en el tiempo. Para ello, en el ámbito de la asistencia, el propio sexto Plan sobre Drogas fija como línea estratégica disponer de una variada gama de recursos asistenciales de alta calidad para la atención e integración de estas personas. A día de hoy, de las 3 unidades de desintoxicación hospitalaria para la rehabilitación de drogodependientes que hay en Castilla y León, la de Ávila, que es pública, perteneciente a la Junta, cierra cada verano y vuelve a abrirse en el mes de octubre, cosa que ya no ha ocurrido en este último año y desde entonces continúa cerrada. Desde la Gerencia Territorial de Salud se nos dice que no hay suficiente demanda, pero que se reabrirá tan pronto como se llenen las otras 2 unidades de la comunidad, la pública de Salamanca y las 6 plazas concertadas con una entidad privada, la del Centro Asistencial San Juan de Dios en Palencia. Por otra parte, esta misma semana hemos sabido a través de los medios de comunicación que en el año 2012 fueron ingresadas en la unidad de desintoxicación de Ávila 37 personas, una cifra que parece insuficiente según SACIL. Lo que no nos dicen es que el año 2012 solamente ha estado abierta esta unidad 5 meses, es decir, el primer ingreso se produjo el día 9 de enero de 2012 y el último alta el 5 de junio del mismo año. Así que con esas 37 personas, entre ellos 8 alcohólicos y de esos 8 alcohólicos 5 de Ávila, las 6 plazas públicas de Ávila han estado ocupadas en torno al 80%. Además, el comisionado regional, que es el órgano que elabora y gestiona la lista de ingresos y quien recibe los protocolos de necesidad de ingreso en estas unidades desde salud mental, ha confirmado que a día 20 de febrero de 2013, es decir, anteayer, hay una lista de espera de 12 personas pendientes de ingreso en las unidades de desintoxicación de la comunidad, que las plazas concertadas de la unidad privada de Palencia están completas y que se ha solicitado al comisionado ampliar el número de camas de la unidad de Salamanca de 6 a 10 para reducir la lista de espera. Entonces nos preguntamos, ¿por qué tiene que cerrarse la unidad de Ávila? ¿Por qué permanece cerrado este dispositivo cuando hay necesidad del mismo en la región y tenemos los medios y el personal adecuado y preparado para ello? Insistimos, con estos datos esta unidad no debe de permanecer cerrada. Por ello, solicitamos en este pleno que, en representación de todos los ciudadanos, el Ayuntamiento y nuestro alcalde a la cabeza, igual que ha hecho, y muy bien hecho por cierto, para mantener titulaciones de la USAL en Ávila, pida a la Junta de Castilla y León que aclare la situación de la unidad de desintoxicación hospitalaria de Ávila y, si no hay razones de peso para justificar lo contrario, que ésta se reabra cuanto antes. Además, que defina un protocolo de actuación que, en caso de que la demanda sea insuficiente, establezca los criterios y el orden de prioridad para el mantenimiento y ocupación de las plazas disponibles, tratando de primar la ocupación de las plazas de gestión pública frente a las concertadas, para evitar que esta situación de total incertidumbre pueda volver a ocurrir. Muchas gracias. A usted. Señora Vázquez, tiene la palabra. Sí, gracias. Nosotros también vamos a apoyar su proposición, señores de UPyD, porque al igual que ustedes venimos mostrando, no solo como Grupo Municipal, sino el Partido Socialista en esta provincia, nuestra preocupación desde que se conoció este enésimo capítulo de una historia, que es la historia del desmantelamiento del Servicio Público de Sanidad que está protagonizando el Gobierno del señor Rajoy y, por su misión, el del señor Herrera.
Hemos estado en varias ocasiones reunidos con el personal de ese hospital y con pacientes también. Ha venido nuestro portavoz en las Cortes de Castilla y León, Óscar López, y como saben ustedes también hemos formulado a través de nuestra portavoz y compañera de Ávila en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León preguntas orales al consejero pidiendo estas mismas explicaciones que piden ustedes que este Pleno le pida a la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, como digo, ya hemos actuado en esta materia. Esto no es óbice para que apoyemos aquí también esta propuesta, porque entendemos que el Ayuntamiento, como decía la portavoz de UPyD, se tiene que implicar en estas cuestiones que son cuestiones de los ciudadanos de Ávila y reclamarle a la Junta que no puede tirar por la borda los 25 millones de euros que se invirtieron en reformar los 12.000 metros cuadrados y ampliar los 7.000 del hospital provincial y que ahora mismo está siendo infrautilizado. Por lo tanto, nuestro apoyo y nuestro voto a favor. Gracias. Señor Herrero, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde, para apoyar esta moción, no tanto por los titulares que ha ofrecido la señora Vázquez, que es usted muy periodística al resumir eso del desmantelamiento, etcétera, que ha venido el portavoz, que parece que por su apellido lo quiere usted invocar casi como un superhéroe. Bueno, mire, es verdad que se han invertido 25 millones de euros en el hospital provincial. Eso lo ha hecho el Gobierno popular. Y ahora, efectivamente, como muy bien ha dicho la señora Pedriza en su intervención, con el alcalde a la cabeza, que siempre ha sido absolutamente beligerante con los asuntos que conciernen al municipio y a los ciudadanos abulenses, la mera sospecha de que puede estarse produciendo de facto el cierre de una unidad hospitalaria para nosotros es razón sobrada como para apoyar esta moción y cuantas se presenten en este sentido. Pero no tanto para darle pábulo a esas soflamas que usted ha presentado en el Pleno y también la señora Barcenilla de Sanidad pública de calidad para todos, y a eso nos apuntamos todos. A eso nos apuntamos todos, señora Barcenilla, a eso nos apuntamos todos. Ustedes son los que hablan del servicio público y luego cuando gobiernan, pocas veces es verdad, son los primeros que externalizan, porque ustedes no privatizan, ustedes externalizan o conciertan servicios con la empresa privada. Entonces, nosotros lo que debemos hacer en este caso es mucho más allá de esos matices o mandar esos mensajes a la opinión pública, es ser eficaces, ser efectivos, caminar en la misma dirección y en este caso encomendar al Pleno Corporativo y en su representación al alcalde que, como muy bien dice la moción, se interese por esta cuestión y que se nos dé una explicación suficiente de si efectivamente se está produciendo un cierre o simplemente se trata de un asunto de mera gestión de la sanidad, de mera gestión de la unidad hospitalaria de desintoxicación y, lógicamente, si esa unidad tiene y queremos que debe tener actividad en Ávila, que la tenga y que, lógicamente, sea con carácter preponderante aquellas plazas concertadas. Fuera de toda duda y como representantes públicos siempre apoyaremos lo público. Pero, repito, hoy de lo que estamos hablando es de la unidad de desintoxicación hospitalaria y no de otras cosas que han venido a cuento porque a ustedes les venían bien y que, por supuesto, no forman parte de la moción y nosotros no apoyamos. Muy bien, gracias. ¿No? Sí, señor Pedriza, tiene la palabra. Sí, bueno, simplemente y muy breve para dar las gracias a todos los compañeros, a todos los grupos por apoyar esta moción. No da igual quien la presente, señora Vázquez, pienso, ¿no? Creo que es algo que nos preocupa a todos y que todos debemos de luchar por la sanidad en Ávila y sobre todo porque es algo que ha funcionado muy bien, tenemos los recursos y no debemos de dejar que esto desaparezca de nuestra ciudad. No creo que las demás ciudades de Castilla y León tengan más privilegios que nosotros, simplemente por eso todos juntos. Y por otra parte, bueno, decir que los ciudadanos nos lo van a agradecer a todos, que caminemos juntos en este sentido y que nosotros simplemente hemos sido unos meros transmisores de una preocupación que está latente en Ávila y bueno, pues gracias, simplemente eso. ¿A usted, señor Vázquez? Sí, tiene la palabra. Sí, señor alcalde, sobre todo por las alusiones
del señor portavoz del Partido Popular a no sé qué soflama. Yo no creo haber hecho aquí ninguna soflama. Estos son realidades, señor Hernández. Yo sé que a ustedes no les gusta que hablemos de desmantelamiento, pero es desmantelamiento de los servicios públicos. Para ustedes la eficacia pasa por la privatización o la utopía, como me contestó a mí ayer el señor alcalde cuando voté en contra de la externalización del alumbrado, que dijo que era una utopía que eso se gestionara desde lo público. Pues si para ustedes eso es utopía, para nosotros desde luego eso no es así. El señor Herrero tiene la palabra. Señora Vázquez, ustedes tienen 1000 ejemplos, sin ir más lejos, Andalucía es la comunidad autónoma que más hospitales tiene privatizados en España. Lo que ocurre es que ustedes ahora en la huelga de batas blancas pues se apuntan a todo lo que se mueve, y lo que están contemplando es que los propios movimientos sociales están mucho más cerca de otras formaciones políticas que han sido más coherentes en el pasado, y ustedes ahora con el cambio de gobierno se quieren apuntar a todo lo que se menea en contra del PP, y así les pasa lo que les pasa. No, yo quiero aclarar esto que decía la señora Vázquez por alusiones, como ella dice. No, yo ayer le dije que era una utopía en este momento porque hacían falta 20 millones de euros que no tenemos, solo y exclusivamente. Que hacían falta 20 millones de euros que no tenemos. Por eso es una utopía. Bien, entonces, según lo manifestado por los diferentes portavoces, entiendo la proposición aprobada por unanimidad. Que así conste, gracias. La siguiente es la que presenta también el grupo de concejales de UPyD para iniciar los trámites pertinentes en orden a la actualización del reglamento de la segunda actividad del Excelentísimo Ayuntamiento de Ávila y la creación de un catálogo de segunda actividad. Señor secretario. Es verdad, esta moción efectivamente también ha sido consensuada por los diferentes portavoces, con lo cual la que vamos a dar lectura ya es una proposición conjunta. La presentó UPyD, pero se convierte en proposición conjunta al Pleno. Cierto. Señor secretario, dé usted lectura. La proposición tiene el siguiente tenor. En el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de noviembre del año 2008, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos. Aprobar inicialmente el reglamento de segunda actividad del Excelentísimo Ayuntamiento de Ávila, con el tenor que consta en el expediente de su razón. En segundo lugar, exponer al público este acuerdo por plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y o sugerencias que deberán de ser resueltas por el Pleno Municipal. En caso de que no se presentara ninguna alegación, se entendería definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin perjuicio de su entrada en vigor a partir de la publicación íntegra del texto resultante en el Boletín Oficial de la provincia. Y todo ello sin perjuicio también de su posterior incorporación a los textos definitivos del pacto convenio colectivo, actualmente entonces en proceso de negociación. Como dice el reglamento, el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, en su artículo 169.1e, párrafo segundo, señala que podrá establecerse la normativa adecuada para que los puestos de trabajo atribuidos a esta subescala, subalternos, puedan ser desempeñados por funcionarios de servicios especiales que, por su edad u otras razones, tenga disminuida su capacidad para misiones de particular esfuerzo o penosidad, pero que conserven la requerida para las tareas de subalterno. Parte de los trabajadores de esta casa desarrollan tareas que requieren una aptitud específica y, en la mayoría de los casos, el desempeño de su función está sujeto a unas circunstancias de trabajo muy diferentes a las del resto en términos de esfuerzo físico, buena salud, etc., por la penosidad y peligrosidad que conllevan. Por ello, el legislador, previendo estas circunstancias, y cuando el funcionario no tenga aptitud física para el esfuerzo que exige su propia función, pueda tener otros cometidos o tareas sin abandonar la función pública, tal y como establece anteriormente el anteriormente citado artículo 169.1e. Si bien el reglamento de segunda actividad, en el reglamento se establece para el personal de la Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, así como para la clase Policía Local, en el artículo 5 del capítulo 1, dedicado a la clase de personal de oficio, socorristas, y por analogía al personal laboral fijo en plantilla que desempeñe puestos de idéntica naturaleza y categoría, no se establecen supuestos concretos que, sin embargo,
si se fijan en el artículo 5 del capítulo 2 dedicado a la clase policía local, que establece distinciones para el caso de retribuciones según dos supuestos: el pase obligatorio a segunda actividad por edad o el pase voluntario, pero no incorpora otros como el paso a segunda actividad por causas de enfermedad ni el voluntario por maternidad, que son muy recomendables. Por todo ello, se eleva al Pleno esta proposición con el objeto de adoptar, en su caso, los siguientes acuerdos: iniciar los trámites pertinentes desde el Ayuntamiento y con la parte sindical para la actualización del reglamento de segunda actividad del excelentísimo Ayuntamiento de Ávila en los correspondientes artículos, incorporando a su texto los supuestos de enfermedad y maternidad en la policía local. Y, en segundo lugar, abrir un procedimiento de negociación para establecer un catálogo consensuado de segunda actividad. Gracias. ¿Quiere decir algo, señora Barcenilla? Sí, tiene la palabra. Gracias una vez más. Como quiera que en este caso también hemos llegado a un consenso, nada más que congratularnos del esfuerzo de todos los grupos en el interés de la mejora del funcionamiento de este ayuntamiento y mantener la oferta del Grupo Municipal de Izquierda Unida para trabajar conjuntamente siempre que sea posible y, por supuesto, para olvidar intereses partidistas o de protagonismo cuando lo que intentamos aquí es trabajar por y para los abulenses. Gracias, señor Sí, brevemente, señor alcalde. Gracias, señor Barcenilla. Yo creo que hay que dar las gracias a todos los grupos representados en el ayuntamiento, a todos los grupos políticos, porque se han aportado cosas y creo que en este caso se abre una negociación para dar solución a una demanda ya antigua de los representantes de los trabajadores de la casa, y creemos también que será un buen complemento, un adecuado complemento a la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento para dar solución a algunas lagunas que existían. Gracias a los grupos políticos por el apoyo. Gracias. Señora Vázquez, tiene la palabra. Sí, gracias. También nosotros agradecer a UPyD que haya modificado su inicial propuesta. Y con ello ha dado cabida a este grupo municipal que no entendía inicialmente que la adopción de decisiones en una materia como esta no tuviera en cuenta la participación de los representantes de los trabajadores. Se ha tenido en cuenta y eso, como digo, nos ha permitido apoyarles. Gracias. También, señora Hernández Herrero, tiene la palabra. Sí, yo quiero agradecer mucho al Grupo Municipal Popular, porque como nadie le agradece nada, pues efectivamente la altura de miras es del Grupo Municipal Popular, porque, señora Vázquez, como usted sabe, la última matización con la que usted se encontró, que no era tal, que era la negociación con las centrales sindicales, usted habló conmigo, a instancia del señor Vicente, es verdad. Pero como parece que cuesta, pues yo le digo que agradezco mucho al Grupo Municipal Popular y a su portavoz la flexibilidad a la hora de abordar este asunto. Si hay un derecho importante para los empleados públicos del ayuntamiento es la segunda actividad, que para los que no la conozcan en profundidad diré que es la adaptación del puesto de trabajo tanto en las funciones como en las propias características en las que se presta ese puesto de trabajo de aquellos funcionarios que tienen una disminución psicofísica de sus capacidades. Eso les permite, por lo tanto, fundamentalmente a los operarios, también a los policías, también a los socorristas, seguir prestando sus servicios en el ayuntamiento con las correspondientes adaptaciones. Es un gran reglamento pactado con las centrales sindicales, está incluido en el pacto del convenio. Ese reglamento, lógicamente, dado el tiempo transcurrido, me parece oportuno reflejarlo, la inquietud de UPyD que había sido manifestada en otros plenos. Hay que cristalizarla, sin duda, en una mesa de trabajo y una posterior mesa de negociación y, lógicamente, estar vigilantes y estar siempre con la predisposición para darle las mejores condiciones laborales a nuestra plantilla. Yo creo que esa es la inquietud de todos y, por supuesto, también la inquietud de la formación política del Gobierno municipal del Partido Popular, que ahora queda manifestada con el apoyo a esta moción. Gracias. ¿Alguna intervención? ¿No? Muy bien, pues entonces, como fue una moción conjunta, también la entiendo aprobada por unanimidad. Que así conste. La siguiente proposición es la presentada por el Grupo de Concejales del Partido Socialista sobre la dedicación del fondo aprobado para el Ayuntamiento de Ávila por acuerdo 7/2013 de 24 de enero de la Junta de Castilla y León a un plan de empleo municipal. Señor secretario.
La proposición tiene el siguiente tenor. Los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística al publicar el 24 de enero los resultados de la encuesta de población activa del último trimestre del 2012, así como los facilitados el 4 de febrero por el Servicio Público de Empleo Estatal sobre paro registrado en enero del 2013, vuelven a poner de manifiesto la gravedad del que es el principal problema de la población en este momento. Competencias al margen, la principal preocupación en este momento de todas las instituciones ha de ser, por tanto, erradicar esta lacra, debiendo este ayuntamiento ejercer un liderazgo y participar activamente en la búsqueda de soluciones. El pasado 25 de enero fue publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el Acuerdo 7/2013 del 24 de enero de la Junta de Castilla y León, por el que se distribuye el Fondo para la financiación global de los municipios mayores de 20.000 habitantes para el año 2013, que se funda, como su exposición de motivos indica, en el acuerdo político entre la Junta de Castilla y León, el Partido Popular de Castilla y León y el Partido Socialista de Castilla y León de 10 de octubre del 2012, el cual prevé en materia de cooperación financiera local que en los presupuestos de la Comunidad para el año 2013 se consignarán fondos incondicionados dirigidos a todos los municipios, estableciendo unos importes mínimos y máximos a percibir por cada municipio. En el anexo del Acuerdo 7/2013 figura una consignación de 638.645 euros para el Ayuntamiento de Ávila. Precisamente ese carácter incondicionado del fondo permite que el Pleno del Ayuntamiento decida a qué dedicarlo dentro de los límites y criterios que marca la ley, entendiendo el Grupo Municipal Socialista que dentro de esos parámetros ha de destinarse inexcusablemente a un plan de empleo municipal para la contratación por el Ayuntamiento de personas desempleadas. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno esta proposición para que sea considerada y, en su caso, se adopte el siguiente acuerdo. La dedicación de la máxima cuantía posible del fondo de 638.645 euros aprobados para el Ayuntamiento de Ávila por el Acuerdo 7/2013 24 de enero de la Junta de Castilla y León, según el Boletín Oficial de Castilla y León de 25 de enero del 2013, a un plan de empleo municipal. Gracias, señora Barcenilla. Tiene la palabra. Señora Vázquez, tiene usted razón cuando dice que cuando el dinero que recibe este ayuntamiento no es finalista, debería de pensarse en lo más necesario. Nosotros le hablaríamos seguramente de servicios sociales que también crean empleo, porque las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Ávila son cada vez mayores, debido a esta crisis a la que los que nos gobiernan no dan solución, debido también a que los más necesitados se ven obligados a repagar más en todos los servicios. Pero si el empleo estable y de calidad llegara de una vez, posiblemente no estaríamos hablando en los mismos términos. En esta proposición sí que hablan ustedes de un plan de empleo para la contratación de personas desempleadas. Posiblemente no creará un trabajo estable, pero segurísimo, que dará al menos dignidad por un tiempo a algunos ciudadanos de Ávila, que es lo que consigue el empleo, además de posibilidades de subsistencia a personas que hoy por hoy no la tienen y a las que lo único que se les está ofreciendo se encuentra muy cerca de la caridad. Nosotros no creemos en la caridad, sino en los derechos de los ciudadanos. Y no creímos tampoco en un plan de empleo para salir en fotos y subvencionar cursos con muy poca consignación presupuestaria, para algo que el ayuntamiento no tiene competencias. Pero sí creemos en prestar servicios públicos, en no privatizar nada, por mucho que nos acusen, que se pueda realizar con medios propios. Y para ello hace falta contratar trabajadores y no extinguir plazas. Pero si esto no es posible hoy por hoy, debido una vez más a una ley de acompañamiento de los presupuestos generales restrictivos, consecuencia de los desmanes cometidos por los distintos gobiernos, habrá que buscar formas alternativas para hacerlo. Porque es, como dije antes, solucionar un problema de los ciudadanos y ciudadanas de Ávila, aunque sea momentáneo, para devolverles al menos la dignidad. Gracias, señor Vicente. Tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Señora Vázquez, en la exposición de motivos ustedes solicitan un plan de empleo municipal, y cito textualmente, para la contratación por el ayuntamiento de personas desempleadas.
Ustedes me aclaran, señora Vázquez, para qué y qué tipo de contrataciones quieren llevar a cabo desde el Ayuntamiento. Creemos, sinceramente, que no es función del Ayuntamiento contratar a personas desempleadas, sino garantizar la adecuada prestación de servicios de obligado cumplimiento, para lo cual el Ayuntamiento debe renunciar a asumir competencias impropias. Estamos de acuerdo que el Ayuntamiento debe colaborar para impulsar la actividad económica y potenciar las actuaciones para dinamizar esta actividad y con ella también el empleo. Pero contratar sin más, sin motivo, sin finalidad, sin necesidad, es utilizar a los ayuntamientos, como parece que ya es el caso de las diputaciones provinciales, para contratar arbitrariamente y sin objetivos claros que dinamicen el empleo, no ya a corto, sino a largo plazo. Algo que creemos innecesario por ser pan para hoy y hambre para mañana. No estamos de acuerdo en que haya que dedicar al plan de empleo municipal la máxima cuantía posible del fondo de 638.000 euros que ustedes mencionan, sino que había que dedicarle los recursos necesarios para complementarlo, actualizarlo y ayudar a que se cumpla. En ningún punto del plan de empleo no queremos entender que figure que el Ayuntamiento deba de contratar personal con la única finalidad de bajar las cifras de desempleo. Y estaríamos de acuerdo, podríamos plantearnos el incrementar la consignación, por ejemplo, la consignación presupuestaria para el servicio de ayuda a domicilio, con el fin de garantizar que se cubran las necesidades de numerosas familias que ven cómo poco a poco se les reducen las prestaciones y el tiempo de dedicación. Esto sí que crearía o mantendría algunos puestos importantes de trabajo en la ciudad. Sinceramente, su proposición nos causa demasiadas dudas sobre la finalidad que persigue y su conveniencia. Por ello, de momento, si no nos convence con su intervención, nos vamos a abstener. Gracias. Gracias a usted, señora Vázquez. Tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Como ya se ha dicho en la exposición de nuestra proposición de hoy, los 2.248 municipios de la comunidad van a disponer de unos fondos no condicionados procedentes del presupuesto de la Junta de Castilla y León. Ese carácter va a permitir a los ayuntamientos destinarlo a lo que por cada uno se considere más conveniente y oportuno en este momento, sin tenerlos que dedicar a un objetivo concreto. Esta vía de financiación, que tanto ansiaban los municipios, lo sabe bien nuestro alcalde, es fruto, como también se ha dicho, del acuerdo firmado en octubre del pasado año entre el Gobierno de la Junta, el Partido Popular y el Partido Socialista. Y ha supuesto, en concreto, para los municipios de más de 20.000 habitantes, casi 10 millones de euros, habiéndole tocado al de Ávila la cantidad citada de 638.645 euros. Una cantidad a destinar, como apuntábamos, a lo más conveniente y a lo más oportuno. Desde este grupo municipal entendemos que en este momento conveniencia y oportunidad son sinónimos de creación de empleo. Creo que nada hay más conveniente en este momento que tomar medidas para crear empleo, reducir el paro, algo en lo que creo estamos todos de acuerdo. No voy a dar aquí datos de la última EPA ni los del paro de enero porque ya los conocemos, pero sí quiero recalcar la gravedad de los mismos. En este sentido, la propuesta que hoy traemos lo que pretende es que la cantidad procedente del Fondo para la Financiación Global de los municipios mayores de 20.000 habitantes adjudicada a nuestro ayuntamiento se destine en parte a contratar personas desempleadas. Recordarán ustedes que durante varios años hemos contado con programas de la Junta de Castilla y León, me estoy acordando de los programas ELCO, ELFEX, para contratar por el ayuntamiento desempleados que han tenido una repercusión y unos resultados muy positivos en esta ciudad. Es verdad que no eran todos los contratos que nos hubiera gustado, pero al menos cada temporada solucionaban, como decía la portavoz de Izquierda Unida, el problema de varias familias y al tiempo permitían a este ayuntamiento el mantenimiento de determinados servicios públicos en condiciones óptimas, las piscinas, las bibliotecas, jardines, etcétera. La supresión de estos programas el pasado año, contra cuya supresión, como recordarán además ustedes, este grupo protestó con la presentación en este mismo pleno de una proposición a la que además ustedes se adhirieron, ha supuesto un perjuicio para el ayuntamiento y para esta ciudad. Ahora lo que podemos hacer desde nuestra autonomía y con parte de estos fondos no condicionados es acometer un programa municipal en una línea similar. Es lo que estamos pretendiendo, señor Vicente, no pretendemos nada extraño, como parece usted o parecía decir en su intervención,
Se trata de hacer contratos que efectivamente pues no son los que nos gustaría a todos, son contratos temporales, a media jornada, a tiempo parcial, pero que desde luego solucionan, como también decía la portavoz de Izquierda Unida, el problema de muchas personas. Desgraciadamente, pan para hoy es lo que necesita mucha gente ahora mismo, señor Vicente, y lo que pretendemos, insisto, es unos contratos que puedan ayudar a aliviar la situación de muchas familias, no todas, como digo, pero sí de algunas. También somos nosotros conscientes de que existen dificultades en los mecanismos que se tienen que arbitrar para sacar adelante un programa de estas características, sobre todo por las limitaciones que hay a la contratación en la normativa estatal, pero también lo somos de que hay fórmulas hay, y así ya lo están haciendo algunos ayuntamientos de nuestro entorno, como el de Zamora, donde su gobierno, su alcaldesa, ha decidido que la mitad de los fondos que le han sido adjudicados, que además es una cuantía muy parecida a la nuestra, en concreto ese ayuntamiento recibirá 660.000 euros, pues 330.000 va a destinar a un plan de empleo, o llámenlo como quieran, no sé, a lo mejor el término no es el más acertado, un plan para contratar por parte del ayuntamiento a personas desempleadas. Señor alcalde, los presupuestos del ayuntamiento para este año contemplan escasas partidas para el empleo. Se lo dijimos en el debate de presupuestos, presentamos algunas enmiendas, alguna además fue aceptada, como el contemplar ese programa dual que después finalmente sí que nos ha concedido la Junta y que está a punto de ponerse en marcha, pero insisto, las cifras que arroja el presupuesto en ese área de gasto en concreto son bastante pobres. Lo que proponemos ahora es aumentar esas partidas y dedicar algo más a atajar ese gran problema. No digo que no haya dificultades, insisto, técnicas, pero creo que no son insalvables, y esto es una cuestión de voluntad política, que es lo que les pedimos. Nada más. Gracias. Señor Hernández Herrero, tiene la palabra. Sí, señora Vázquez. Fíjese, hablando de voluntad política, yo me voy a referir a dos acuerdos fundamentales, uno en el ámbito municipal y otro en el ámbito supramunicipal. Los dos afectan a su formación política y a la nuestra. En el ámbito municipal, por eso me alegra escucharle que efectivamente el término plan de empleo probablemente no es acertado. Usted ha firmado como portavoz del Grupo Municipal Socialista, junto al Grupo Municipal UPyD, el Grupo Municipal Popular, agentes sociales y económicos, el Plan Ávila Economía y Empresa, lo que llamamos coloquialmente Plan de Empleo Municipal. En ese Plan de Empleo Municipal se destina 1,5 millones de euros en este ejercicio 2013 a políticas activas de empleo. Las políticas activas de empleo de ese Plan Economía y Empresa. Pero 1,5 millones de euros también se destinan a otras actuaciones que son fundamentales, como la formación, como el autoempleo, como los viveros de empresas, como los agentes de empleo, como la ventanilla única empresarial, como la promoción económica, como los proyectos duales, como el comercio. Esa es la estrategia que nosotros tenemos fijadas en el ayuntamiento. Y fíjese, de ese 1,5 millones, que por cierto es infinitamente más que lo que destinan los ayuntamientos de nuestro entorno, incluido el de Zamora, que sé quién gobierna en Zamora, incluido el de Zamora, no más de 400.000 euros proceden de la Junta de Castilla y León. Ese es un acuerdo al que necesariamente nos tenemos que remitir, una hoja de ruta que nosotros nos hemos fijado. Otro acuerdo importante, octubre del 2012. El Partido Popular y el Partido Socialista de Castilla y León firman un acuerdo clave que recoge las siguientes medidas. Un plan de empleo local de 30 millones de euros, la sostenibilidad de los servicios sociales y también medidas en materia de fiscalidad. Consecuencia de ese plan de empleo local ha sido, usted lo ha dicho, entre otros el otorgamiento de 2 programas dual que están actualmente planificándose. Por lo tanto, si usted lo que hace referencia es efectivamente a ese acuerdo que ha dado lugar a otras medidas como la ordenación del territorio, el plan de empleo local, etcétera, vamos a remitirnos a ese plan de empleo, señora Vázquez. Vamos a ser reivindicativos, vamos a seguir siendo reivindicativos para que vengan los programas ELCOS, ELFEX, para que la Junta de Castilla y León destine dinero a la contratación de desempleados. Pero no desvirtúe usted esos 638.625 euros, porque esos 638.625 euros, aparte que ya sabíamos que procedían del acuerdo y del pacto local para sustentar el presupuesto del ayuntamiento, son claves también precisamente para otro empleo, que sé que usted le concede también suma importancia, como es en el empleo de la propia administración, el empleo de nuestras empresas concesionarias. En resumidas cuentas, el gasto corriente, que no solamente es el capítulo 2, también es el capítulo 1, fundamental
porque sería muy mal visto seguramente por usted que se destruyera solamente un puesto de trabajo, ya no del ayuntamiento, que no se ha destruido ninguno como a usted le consta, sino de cualquier empresa concesionaria de las que presta el servicio al ayuntamiento. Esos 638.625 euros son claves, repito, para el mantenimiento del empleo municipal, para el funcionamiento del ayuntamiento. Y las políticas activas de empleo deben prestarse, ahora con el informe del anteproyecto de la Ley de Reforma Local, sin duda, por delegación. Y pedirle a la Junta de Castilla y León, le pedimos con usted antaño y lo haremos ahora, sin duda, que destine dinero para la mejora y la incorporación al mercado de trabajo, contratación, 2 meses, 3 meses, 3 días, ahí siempre suscribiremos, pero no nos hagamos trampas al solitario y destinemos algo que ya es finalista y que usted lo conocía en los presupuestos municipales, y ese es el planteamiento y la estructura presupuestaria que tenemos que seguir en el mes de diciembre, y no vayamos ahora improvisando destinar dineros a cosa distinta que la que ya estaba planificada en el presupuesto. Muy bien, gracias. ¿No? Sí, señor Vicente, tiene la palabra. Señor alcalde, muchas gracias. Señora Vázquez, nosotros proponemos, y lo hemos dicho, lo hemos dejado ver en la proposición anterior. Mire, nosotros creemos que propuestas como, por ejemplo, inversión productiva, que de verdad son generadoras de empleo por sí solas, y que además sería doble ración de pan a empresas y trabajadores. Mire, sería una semilla de actividad económica y además un verdadero motor de la creación de empleo. Y la creación, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, de garantizar los servicios de obligado cumplimiento, nos parecen suficientemente necesarios como para plantearnos el destino de esta cantidad de dinero. Y también lo hemos dicho en la intervención anterior, los servicios sociales. Hay demanda de prestaciones, también generan empleo. Cuestionémonos. De momento no estamos de acuerdo con su proposición. Gracias. Señora Vázquez, tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Mire, señor Hernández, no confunda usted a los ciudadanos hablando de que destinamos 1 millón de euros a empleo, porque no es verdad y lo sabe usted. Diga usted del presupuesto, que lo tengo aquí, qué cantidad de dinero destinan ustedes verdaderamente a programas de políticas activas de empleo o a contratación de trabajadores. Ni 1 euro, señor Hernández. Es verdad, efectivamente, capítulo 1 y capítulo 2. Nosotros no queremos que se destruya un solo puesto de trabajo del ayuntamiento, pero es que no hace falta. No hace falta destruir nada. Tenemos posibilidades de hacer una modificación presupuestaria para incluir una partida como la que nosotros pretendemos, destinada a la contratación de desempleados. Es verdad, señor Hernández, que entre los acuerdos que acabamos de firmar a nivel autonómico está uno para unos planes de empleo, pero sabe usted muy bien que el dinero máximo que vamos a recibir los ayuntamientos por ese plan, que es muy loable y que hemos aprobado los 2 partidos políticos, es 80.000 euros. Eso es lo más que... Sí, señor Hernández, pregúntele usted al señor alcalde y se lo dirá. No vamos a recibir los ayuntamientos de la comunidad más de 80.000 euros, porque es un acuerdo que ha nacido fruto de la solidaridad con los ayuntamientos pequeños, y los ayuntamientos de toda la comunidad, como mucho, van a recibir 80.000 euros. Dígame usted con esos 80.000 euros qué vamos a hacer. Y los programas dual no tienen nada que ver con ese plan de empleo, están al margen, porque le repito, los 80.000, el programa el plan de empleo no tiene mayor dotación que esa cantidad que le estoy diciendo, y con eso desde luego no hacemos nada. Y es una propuesta, yo creo que seria y razonable, y no tiene nada que ver con el plan de empleo. Insisto, a lo mejor el término no ha sido el más afortunado, porque es verdad que ese plan economía y empresa lo denominamos todos plan de empleo. Llámelo usted como quiera, es un plan para poder dar un trabajo digno a muchas familias que ahora lo necesitan, o a pocas, o a regulares, lo que usted quiera, pero creo que es un remedio importante que el ayuntamiento, aunque no tenga competencias, señor Vicente, que por cierto ustedes sobre un mismo tema nos tienen acostumbrados a decir una cosa y la contraria, porque recuerdo que ustedes apoyaron en su momento esa contratación a trabajadores desempleados por parte del ayuntamiento, y además lo están solicitando en algunos ayuntamientos donde tienen representación. Por lo tanto, creo que es una medida que se podía adoptar. No hay impedimento técnico, tenemos un colchón suficiente en el presupuesto en el ámbito del techo de gasto, y tenemos además un fondo de contingencias que quedó ahí reservado para poder hacer frente a este tipo de medidas, y creemos que es algo que depende de la voluntad política, nada más. Gracias. Señor Hernández Herrero, el último turno. Tiene la palabra. Sí, gracias. Señora Vázquez,
en el acuerdo del señor Villarrubia y el señor Herrera sí está recogido un plan de empleo por 10 millones de euros. Se le han explicado a ese señor que está sentado ahí, que es el teniente alcalde de Economía, y a este señor, que es el portavoz del Grupo Popular, el mes de diciembre en Valladolid, a todos los representantes, incluidos también los alcaldes socialistas, dinero que se va a destinar, entre otras cosas, a proyectos de formación y empleo, como el programa Dual. ¿Va a haber contratación de personas desempleadas? No lo sabemos. Lo vamos a pedir insistentemente. Y el otro señor que está a su lado, que es el alcalde y el presidente de la FEM, no me cabe la más mínima duda que seguirá insistiendo en un programa de empleo local. Pero lo que no podemos es desvirtuar las cuestiones y decir, ahora en el mes de febrero, cuando no lo he pedido vía enmiendas en el presupuesto municipal, no lo he pedido vía enmiendas y sí estaba recogido el dinero del pacto local, ahora voy a cogerlo, saco de financiar el funcionamiento normal del ayuntamiento y lo voy a destinar a la contratación de desempleados. Fíjese, es cuestión de estrategia. Si usted aboga por esas políticas, nosotros en el presupuesto tenemos recogido 1,5 millones de euros para el área de empleo, para políticas activas de empleo que tienen que ver con el trabajo de los agentes de empleo y desarrollo local, con el fomento del espíritu empresarial, líneas dirigidas a que exista un favorecimiento del emprendimiento, es decir, el autoempleo como una forma válida. Dejemos a cada uno que haga lo que tenga que hacer. Si la Junta saca o no saca esa línea y no la saca, se la vamos a reclamar, pero la tiene que sacar la Junta de Castilla y León, como hoy el Consejo de Ministros tienen también un paquete de medidas que favorece combatir, lógicamente, persiguen combatir el paro juvenil, como las cotizaciones, por ejemplo, de los contratos de jóvenes desempleados o, por ejemplo, también la bonificación de las cuotas de autónomos a 50 euros a menores de 30 años. Cada uno debe hacer lo que debe hacer. Nosotros debemos actuar por delegación, concurrir a las convocatorias, sin duda, pero este dinero está en muy buenas manos. No vaya a ser que salga de aquí para contratar a personas de fuera y tengamos que despedir a los de aquí vía ERE o vía reestructuración de las empresas concesionarias. Por lo tanto, yo creo que usted ya se manifestó además en su día y se lo agradecimos su punto de vista constructivo de firmar ese plan de empleo, economía y empresa. A él nos debemos remitir. Tenemos un pacto firmado con las centrales sindicales y con las asociaciones empresariales que estamos desarrollando, que es muy importante lo que hace el ayuntamiento, sin duda, mucho más de lo que hace ningún ayuntamiento del entorno, porque es una avanzadilla, porque trabaja en suelo industrial, porque trabaja en la atracción de empresas. Sabemos todo cómo está, pero vamos a seguir trabajando en esa línea que creemos que es la adecuada. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, por poner alguna... porque ustedes conozcan más en profundidad seguramente algunas cifras. Bueno, lo único que le tengo que decir, señora Vázquez, es que usted se apunta a todo lo que le conviene. El hecho de que el fondo sea incondicional no ha sido del acuerdo PP-PSOE regional. El hecho de que el fondo sea incondicional se le debe a la Federación Regional de Municipios y Provincias, en el que ustedes están representados, claro que sí. Pero esa autoría no es del pacto PP-PSOE. Esa autoría es de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Aclarado esto, le tengo que decir con respecto a los planes de empleo, ¿no? También le contradigo al portavoz popular, no son 10 millones de euros. El otro día firmábamos aquí en Ávila se firmaba con los municipios menores de 5.000 habitantes, que es para quienes iba dirigido el plan, que tengan más de 10 desempleados en sus municipios, un plan que solo para Ávila era 1,6 millones de euros y que para toda la comunidad son 16 millones de euros. 16. Ahora va a haber un plan para municipios de más de 5.000 habitantes, que todavía no ha salido en concurrencia competitiva con los demás. Además, en el mes de enero se puso en marcha otro plan, también en concurrencia competitiva, para contratar personas con discapacidad de 3,5 millones de euros. Y a eso hay que sumarle 1,5 millones de euros en formación. Es decir, esto si usted lo suma, son 25 millones de euros lo que pone la Junta este año en materia de empleo. Hombre, además de los programas Dual, yo le digo, habrá oportunidad de contratar personas, eso que usted aspira con la proposición que ha presentado, con cargo precisamente a esa línea de subvención que abrirá la Junta de Castilla y León para municipios de más de 5.000 habitantes. No tenga ninguna duda. Y lo que sí le digo es que, desde luego,
Hombre, esto que usted pide en la proposición no es el momento procesal oportuno. Porque, claro, si usted ha sido, como lo ha sido, testigo de la aprobación de unos presupuestos en los que se preveía dedicar esos fondos a gasto corriente, efectivamente, del ayuntamiento, si ahora extraemos cualquier cantidad que extraigamos de esa cantidad, provocaría un agujero en los presupuestos, con lo cual flaco favor le haríamos al rigor presupuestario que se le exige a todas las corporaciones. Bien, de todas maneras, aclarado esto y suficientemente debatido, vamos a pasar a votar la proposición presentada por el Grupo de Concejales del Partido Socialista sobre la dedicación del fondo aprobado para el Ayuntamiento de Ávila por el Acuerdo 7/2013 de 24 de enero de la Junta de Castilla y León a un plan de empleo municipal. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? Gracias. ¿Abstenciones? Queda el acuerdo rechazado por 13 votos en contra, 4 abstenciones y 6 a favor. La siguiente y última es la presentada por el Grupo de Concejales del Partido Socialista para instar a la Junta de Castilla y León a que convoque de nuevo las líneas de ayudas individuales destinadas a favorecer la autonomía personal de las personas dependientes, mayores y con discapacidad y abono puntual de las transferencias a asociaciones de personas con discapacidad. Señor secretario. La proposición dice lo siguiente: las medidas que vienen adoptando en el último año los gobiernos del Partido Popular en España y Castilla y León están suponiendo el desmantelamiento del Estado de Bienestar. En particular, el recorte de medidas y ayudas dirigidas a los colectivos más desprotegidos de nuestra sociedad. En la ciudad de Ávila hay un número importante de personas dependientes, mayores y personas con discapacidad. Un nuevo ejemplo de destrucción del sistema de apoyo a las personas dependientes, personas mayores y personas con discapacidad ha sido la eliminación de las ayudas individuales dirigidas a estos colectivos. La Junta de Castilla y León, a través de la orden de la Consejería de Familia 117/2009 de 21 de enero, aprobó las bases reguladoras de la concesión de ayudas individuales destinadas a favorecer la autonomía personal de personas mayores, personas con discapacidad y personas dependientes en la Comunidad de Castilla y León. Las ayudas individuales dirigidas a personas mayores de 65 años y a personas dependientes no se convocan desde el año 2010 y las ayudas individuales para personas con discapacidad desde el 2011, lo que ha supuesto una pérdida de apoyos y derechos a estos colectivos ciudadanos. Estas ayudas iban dirigidas a financiar el servicio de atención temprana a los menores de 3 años, el transporte a centros de atención temprana o centros de día, ayudas para la movilidad y comunicación, adaptación de la vivienda habitual, adquisición de audífonos, camas articuladas, grúas con arnés u otras ayudas técnicas. En definitiva, iban dirigidas a cubrir necesidades que forman parte de las actividades básicas de la vida diaria, a garantizar la máxima integración y mejorar el bienestar de estas personas, favoreciendo su movilidad, comunicación y participación en la vida social y económica de su entorno, con el objetivo de dar apoyos para su autonomía personal. Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se mantenían conciertos con diversas asociaciones cuya finalidad es la atención a las personas con discapacidad. Estos conciertos permitían atender a las personas en centros residenciales o centros de día. Como consecuencia de las modificaciones en la atención a las personas con discapacidad planteadas por la Consejería, se ha comunicado a las asociaciones que no se va a financiar la incorporación de nuevas personas con discapacidad a las prestaciones y servicios que se les facilitaba a través de los conciertos. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno esta proposición para que sea considerada y, en su caso, se adopten los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Junta de Castilla y León a que convoque de nuevo las líneas de ayudas individuales destinadas a favorecer la autonomía personal de las personas dependientes, mayores y con discapacidad a lo largo del primer trimestre del 2013. Y, en segundo lugar, instar a la Junta de Castilla y León a que abone con puntualidad las transferencias correspondientes a las asociaciones de personas con discapacidad para evitar el estrangulamiento económico de las mismas. Gracias, señora Barcenilla. Tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Señora Vázquez, presentan ustedes ante nosotros una proposición que va en total y absoluto beneficio de un número importante de ciudadanos
con mayores dificultades que el resto y que se han visto sometidos a recortes y repagos en los últimos tiempos que no son en absoluto de recibo. En otras oportunidades hemos hecho alusión desde este grupo municipal a lo mismo. Como todos sabemos, es imprescindible para la vida de una persona diabética la insulina. Es imprescindible para la vida de una persona con problemas de respiración los aerosoles o el oxígeno. Y así podríamos continuar con otros enfermos. Y aunque últimamente se les obliga al repago, que quede claro también que no debería haber no solo repago, sino ningún pago, seguiremos insistiendo en que se anule. Aprovecho para recordarlo, ninguno de los presentes entenderíamos que no fuera así, que no se les facilitara esas medicinas, porque de no tener estos medicamentos es incompatible con la vida. Pues bien, igualmente de incompatible con la vida digna es no tener silla de ruedas, no tener audífono, no tener una grúa. Igual de indigno es no poder entrar o salir en tu casa, incluso no poder darte una ducha por no poder pagar una adaptación de tu vivienda. En cuanto al segundo punto, también le diré que, como ya hemos dicho en otras oportunidades, ojalá no hubiera que hacer transferencias a las asociaciones de personas con discapacidad, porque eso sería que ya no hace falta. Y eso solo podría ser consecuencia de dos cosas. Una, que ya no hubiera personas con discapacidad, y la otra, que todos los servicios que se prestaran desde lo público. Eso creemos que queda lejano, mientras no gobierne Izquierda Unida. Y mientras tanto, las asociaciones están ahí haciendo el trabajo que debería hacer la Administración y dejando con ello la conciencia de la misma muy tranquila. Eso sí, deshecha en halagos y agradecimientos hacia quien trabaja y presta los servicios, en muchos casos sin recibir un euro de lo prometido, hasta más de un año después. Y una vez de prestado los servicios y abonados, hasta del propio bolsillo de los miembros de la asociación y con el empeño de sus propios bienes. Eso es así. Nada más y nada menos. A favor de su proposición, sin ninguna duda. Gracias. Señor Vicente, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Señora Vázquez, como no puede ser de otra manera, vamos a apoyar su proposición. Desde hace unos 3 años, las ayudas individualizadas de la Junta de Castilla y León para mayores y personas con discapacidad han pasado a la historia, como tantas otras prestaciones que cubrían necesidades básicas, como por ejemplo lo que usted plantea, las prótesis y las órtesis, que mejoran la calidad de vida de muchas personas y por extensión también de sus familias. Son muchas las personas que por padecer alguna dolencia o simplemente por su avanzada edad ven mermadas sus capacidades, pero no tienen recursos suficientes para adquirir estos artículos que podrían mejorar su día a día. Por eso creemos que las ayudas de la Junta de Castilla y León no solo siguen siendo necesarias, sino que con la mala situación económica que estamos viviendo, ahora lo son incluso más. Tiene nuestro apoyo incondicional a su proposición. Gracias. Señora Prieto, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en el artículo 70, incluye entre sus competencias exclusivas la prevención, atención e inserción social de los colectivos afectados por la discapacidad, la dependencia o la exclusión social. Y en su artículo 13 establece que los castellanos y leoneses que se encuentren en situación de dependencia tienen derecho a las prestaciones públicas necesarias para asegurar su autonomía personal, su integración socioprofesional y su participación en la vida social de la comunidad. Las familias con personas dependientes a su cargo tienen derecho a las ayudas de las administraciones públicas de la comunidad en los términos que determine la ley. Pero a pesar de este reconocimiento legal, la política que viene desarrollando el Partido Popular desde que llegó al poder es la del recorte. Recortes especialmente dirigidos contra el estado de bienestar y las políticas sociales de protección a los colectivos más vulnerables. La dependencia de las personas mayores constituye un problema sanitario y social grave. Por su extensión, al menos el 10% de los mayores de 65 años tienen dependencia y un 20% adicional tienen discapacidades en grado menor, pero requieren asimismo atención. Por la magnitud de los requerimientos sociosanitarios del propio paciente, por las dificultades que origina al cuidador principal y por el volumen de gasto económico y social para la comunidad en general. Según la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia de 2008, realizada por el Instituto Nacional de Estadística,
3,85 millones de personas tienen discapacidad en España. El 67,2% de estas personas presentan limitaciones para moverse o trasladar objetos. El 55,3% tienen problemas relacionados con las tareas domésticas y el 48% con las tareas del cuidado e higiene personal. El carácter multidimensional de esta problemática en su origen y manifestación hacen necesarias estrategias de atención, asimismo multidimensionales. Se requiere animar y apoyar el cuidado familiar informal, incrementar los recursos de atención formal, residencias, centros de día, servicios de ayuda a domicilio, potenciar las fórmulas de atención sanitaria a domicilio en los casos de movilidad reducida y con gran morbilidad física y psíquica y, por supuesto, se hace necesario igualmente potenciar las adaptaciones del hogar y las ayudas técnicas para reducir las situaciones de discapacidad, prevenir la aparición de problemas sanitarios y facilitar las tareas de cuidados. La Junta de Castilla y León, mediante la Orden de Familia 117/2009 de 21 de enero, aprobó las bases reguladoras de la concesión de las ayudas individuales destinadas a favorecer la autonomía personal de mayores, personas con discapacidad y personas dependientes en nuestra comunidad. Pero las ayudas individuales a mayores de 65 años y a personas dependientes no se convocan desde el año 2010. Y las ayudas individuales para personas con discapacidad no se convocan desde 2011. El Grupo Municipal Socialista considera que estas ayudas son esenciales para compensar, aliviar o neutralizar la deficiencia, la discapacidad o la minusvalía de las personas que las padecen, por lo que no nos parece tolerable ni admisible que desaparezcan o simplemente nos olvidemos de que una vez existieron. El Partido Socialista no comparte la política neoliberal basada en que los riesgos de la vida de las personas deben sufragarse con sus propios medios. Por otra parte, y como consecuencia de las modificaciones introducidas por la Consejería de Familia en la atención a las personas con discapacidad, las asociaciones de discapacitados que mantenían conciertos para atender a personas con discapacidad en centros residenciales o centros de día van a poner en serio peligro la continuidad y la supervivencia de muchas de estas asociaciones, al no financiar la Junta la incorporación de nuevos discapacitados, por lo que apoyar nuestra proposición es crucial para la viabilidad económica de las asociaciones y para que éstas puedan seguir prestando los servicios especializados que requieren cada uno de ellos. Por todo lo expuesto, solicito que sea considerada ya y aprobada por todos. Ya lo han hecho y así lo han adelantado Izquierda Unida y UPyD, y espero que el Partido Popular también se sume. Muchas gracias. A usted, señor Hernández Herrero, tiene la palabra. Sí, señora Prieto, tiene razón, la vamos a apoyar. Ya lo sabía también, no le vamos a dar aquí mayor misterio, ya lo sabía porque ya hemos estado hablando de este asunto. Un solo ciudadano abulense que requiera de estas ayudas individuales y no haya podido concurrir a esa convocatoria precisamente porque no se hayan publicado durante los años, unas de ellas 2011 y 2012 y la segunda solamente el 2012, para nosotros es cuestión más que sobrada y razón más que sobrada para pedirle a la Junta de Castilla y León, gobernada por nuestra misma formación política, pero no obstante en este sentido la tenemos enfrente, pedirle esa convocatoria de ayudas individuales destinadas a favorecer la autonomía personal. La autonomía personal, la independencia, la igualdad, la libertad, todos estos son factores indudables que se conseguían o por lo menos estaban más cerca con las ayudas individuales. De la misma manera nos parece absolutamente oportuno pedirle puntualidad, faltaría más en esa magnífica labor que realizan las ONGs, las asociaciones de personas con discapacidad, en defensa y atención de su colectivo. Por lo tanto, también vamos a apoyar la segunda parte de la moción y nada más. Es un asunto que nos parece de capital importancia, en el que no hay en ningún caso partidismo político, a la vista queda, y que por lo tanto pedimos a través de esta moción que reconsidere la no convocatoria a la Junta de Castilla y León y que pague puntualmente a las asociaciones. Gracias. ¿Intervenciones? No. Señora Prieto.
tiene la palabra. Sí, yo solamente reiterar el agradecimiento del Grupo Municipal Socialista a todos los grupos municipales y creo que hoy los abulenses también se alegrarán y se pondrán contentos de que hayamos votado todos a favor esta propuesta. Nada más. Gracias. Sí, señor Méndez Herrero, tiene la palabra. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, no lo había entendido, perdone bien. Pues nada, suficientemente debatida y como así han manifestado sus portavoces, la podemos aprobar por unanimidad. Pues casi que usted, gracias. Ahora, antes de pasar al último punto del orden del día, les tengo que decir que de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, pregunto a los grupos municipales si existe algún asunto no incluido en el orden del día y que por razones de urgencia deba someterse a la consideración del Ayuntamiento Pleno sin que tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. No, pues entonces ahora ya sí, ruegos y control del Gobierno municipal, ruegos y preguntas. Señora Barcenilla. Gracias. Solo un ruego, señor alcalde. Habiendo tenido conocimiento, creo que todos lo hemos tenido, que la plataforma de afectados por las hipotecas habían solicitado ser escuchados en el Pleno Municipal, ruego que para otras ocasiones se tenga en cuenta este tipo de solicitudes con el debido respeto a este Pleno y a efectos de dar una vía más amplia de participación ciudadana, ya que así viene recogido por el artículo 33 del vigente Reglamento de Participación Ciudadana. Nada más. Gracias, ¿no? ¿O pide no? Sí. Señora Prieto, tiene la palabra. Sí, yo tenía una pregunta y un ruego. La pregunta es si tienen conocimiento que durante los fines de semana en algunos barrios de la ciudad se celebran carreras de coches con el consiguiente peligro, y la pregunta va en esa línea. Si es así, si se comprueba que se están haciendo esas carreras, que adoptemos las medidas que sean necesarias para impedirlo. Nada más, gracias. Pero no lo he entendido muy bien cuál era la pregunta y cuál era el ruego. La pregunta que es si si tengo conocimiento de que hay carreras de coches nocturnos. Vale, gracias. ¿Alguna más? Sí, señor Chamorro, tiene la palabra. Buenos días a todos. Buenos días, señor alcalde. Señor alcalde, han aprobado una nueva privatización. Hoy una más, la del alumbrado público. Cada vez van quedando menos servicios públicos gestionados por quien los tiene que gestionar, nuestra corporación. ¿Por qué privatizan este servicio? ¿Porque no funciona? ¿Porque funciona mal? No hay razón, si es así, para esta acción. Con los años que lleva usted comandando el mismo equipo de gobierno con mayoría absoluta al frente de la ciudad, ¿no es entonces otra cosa esta privatización sin una muestra de un fracaso político, que denota la falta de eficacia de usted y de su equipo? Si es este el caso, la ineficacia, rectifique su gestión. Por el contrario, ¿funciona el servicio bien? Entonces, ¿qué pretende, señor alcalde? ¿Externalizar unas ganancias que terminarán escapándose de nuestra economía local? La empresa será, lo más probable, una corporación, como sucede con las basuras o el agua, en que las ganancias, las que cubican, salen fuera de nuestra ciudad y casi seguro de nuestra comunidad. A ver, señor Chamorro, pregúnteme. Esto es el turno de ruegos y preguntas. Ruégueme o pregúnteme y déjese de hacer o de proferir opiniones. Allá voy. Cosa legítima, pero en estos momentos de nuestra economía, cosa funesta. En este caso viene el ruego, recule, señor alcalde, estamos a tiempo. La iluminación que propone es oscura, es de Mordor. Le rogamos retroceda en su pretensión. Nuestra economía local, nuestro empleo local imbricado, se lo agradecerá. Muchas gracias. A usted. Adelante, señor Aparicio. ¿Alguna más? Nada. Muy bien, pues vamos a ver. Con respecto a las solicitudes de participación en el Pleno, mire usted, señora Barcenilla, aquí hubo un acuerdo hace mucho tiempo en este sentido de la fórmula a aplicar para la realización del Pleno, y por ser fieles a los acuerdos que se toman, desde luego eso, como usted bien sabe, ha invocado un artículo del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales en el que queda potestad del alcalde, como usted ha dicho, y efectivamente el alcalde va a ser fiel al acuerdo que hubo en su momento.
Carreras de coches, señora Prieto, pues mire, aquí está el jefe de la policía. Yo no tengo desde luego ninguna constancia de que eso sea así, pero no obstante le digo al jefe de la policía que, y además así en vivo y en directo, que lo vigile y si fuera así que actúe en consecuencia. Y en cuanto a la privatización de la iluminación, señor Chamorro, que se lo explique su portavoz, porque creo que usted o no ha entendido nada o no sabe nada de lo que queremos hacer. Así es que se lo explique su portavoz. Y no tengo más que decir que el servicio actual funciona muy bien. Estamos muy contentos con el funcionamiento del servicio, exclusivamente. Muy bien. Señor alcalde, a buen entendedor. Señor Chamorro, usted utilice el turno de palabra cuando yo se lo dé. Antes de levantar la sesión del pleno corporativo, les tengo que decir que desgraciadamente han sido 4 las mujeres asesinadas desde la celebración del último pleno, una en Villarreal, otra en Artá, otra en Ciudad Real y otra en Tenerife. Como siempre, mostramos nuestro enfrentamiento, y nunca mejor dicho, enfrentamiento a toda esta barbarie que sigue ocurriendo desgraciadamente en nuestro país. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.